Método de idiomas hablantes. Lección explicada en formato de audio. Lección número 2. El past simple. Past simple. Uso. El past simple, equivalente en castellano del pretérito imperfecto y del pretérito indefinido, se utiliza en inglés para hablar de acciones terminadas en el pasado. Ejemplo: María fue al colegio ayer. Mary went to school yesterday. Past simple. Formación. Verb to be. I was. You were. He, she, it was. We were. You were. They were. Verb to have. I had. You had. He, she, it had. We had. You had. They had. Verb to do. Did. You did. He, she, it did. We did. You did. They did. Verb to drink. I drank. You drank. He, she, it drank. We drank. You drank. They drank. Verb to walk. I walked. You walked. He, she, it walked. We walked. You walked. They walked. Truco. Muchas veces encontrarás ejercicios de rellenar huecos con la forma correcta de un verbo en su tiempo correspondiente. Present simple, present continuous, etc. Estos ejercicios te resultarán más fáciles de hacer si te acostumbras a reconocer una pista en las frases. A estas pistas les llamaremos marcadores temporales. Todos y cada uno de los tiempos verbales del inglés tienen los suyos propios. Algunos marcadores temporales del past simple son yesterday, ayer, last week, month, year, la semana pasada, el mes pasado, etc. In más un año significa en. Para la formación del past simple debemos fijarnos primero en estos tres verbos de uso más frecuente: to do, to be y to have, porque los utilizaremos como apoyo para construir otros tiempos y otras formas del verbo, y es fundamental conocerlos muy bien. Estos tres verbos presentan formas distintas dependiendo del número y de la persona. Por ejemplo, el verbo to be tiene dos formas distintas. Los verbos to have y to do tienen una sola forma para todas las personas. Aparte de estos tres verbos, el resto de verbos de inglés en su forma del past simple se dividen en dos categorías diferentes. Verbos regulares. Estos verbos añaden una terminación ed al infinitivo para formar el past simple. Ejemplo: play, played. Verbos irregulares. Estos verbos utilizan formas diferentes para el infinitivo y el past simple. Ejemplo: drink, drank. Importante: ciertos verbos regulares, dependiendo de sus terminaciones, reciben más cambios en el infinitivo a la hora de formar el past simple. Si el verbo termina en consonante más y, cambiamos la y por i latina y añadimos ed. Ejemplo: cry, cried. Past simple. Formación de negaciones. Para construir una oración negativa en past simple, seguiremos la siguiente estructura: sujeto más auxiliar did más negación not
más verbo en infinitivo. Ejemplo: I did not eat an apple. Yo no comí una manzana. She did not eat an apple. Ella no comió una manzana. Importante: tanto en oraciones negativas como en interrogativas, nunca se debe añadir la terminación ed al infinitivo ni utilizar las formas del pasado simple de los verbos irregulares. Siempre utilizaremos la forma de infinitivo. Para las oraciones negativas podemos utilizar una forma más corta uniendo el auxiliar did al not. Ejemplo: did not equivale a didn't. Past simple. Formación de interrogativas. Para construir una oración interrogativa en past simple, seguiremos la siguiente estructura: auxiliar did, sujeto más verbo en infinitivo. Ejemplo: did you eat an apple? ¿Comiste tú una manzana? Did she eat an apple? ¿Comió ella una manzana? Importante: tanto en oraciones negativas como en interrogativas, nunca se debe añadir la terminación ed al infinitivo ni utilizar las formas del pasado simple de los verbos irregulares. Siempre utilizaremos la forma de infinitivo. Lección número 2 sobre el past simple terminada.